escuchando el podcast de JHG Radio. Todos atentos. Comenzamos. George of the jungle, strong as he can be. Watch out for that tree. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de JHG Radio, transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Santiago de Querétaro, México, para el mundo. Y pues bueno, yo soy George, esta es una emisión más de JHG Radio con el programa Hablemos de. Le doy la bienvenida a Cintia Baideres, quien nos trae un invitado especial. Cintia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola George, muy buenas noches a todos, muy bien, gracias, ¿y tú? Bien, todo bien. Y bueno, también tenemos como invitado al licenciado Manuel Sánchez Gómez. Él es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, maestría en Administración Pública, también tiene una maestría en Derecho Privado, una especialidad en Criminología y Criminalística. También es catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien nos trae un tema bastante interesante. Licenciado, muy buenas noches, bienvenido a este espacio. Buenas noches, Cintia, buenas noches, muy agradecido con ustedes por la oportunidad de platicar de este tema que es de actualidad, es un tema que seguramente interesa no solamente a los estudiantes, sino también a los maestros, porque es un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad. Mil gracias, Jorge, Cintia. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Muy bien, licenciado, pues bueno, vamos a entrar en materia, vamos a ver esta parte con el tema de nuevos retos educativos frente al COVID-19. Esta situación, como bien lo dice, ¿no? Bastante actual, en boga, y que parece que lejos de estar ya por terminar, nos vamos prolongando, decíamos que unos meses, ya llevamos prácticamente más de un año, y pues lejos de decir que esto se va a terminar, pareciera que están existiendo ahora ya incluso rebrotes de esta situación. En este aspecto, licenciado, ¿nos podría ahondar un poquito en el tema, en la cuestión de los retos que ahora tienen a ustedes como profesores, como catedráticos? ¿Qué es lo que nos espera en esta situación, licenciado? Jorge, fíjate que esto nos agarró a todos, obviamente, y perdón por la expresión, mal parados. Sí, claro. A final de cuentas, encontramos diferentes modelos educativos que obedecían a una realidad completamente diversa a lo que estamos viviendo en este momento. De repente surge el tema de la pandemia y se tiene que modificar en razón del aislamiento en el que todos estamos, el confinamiento en el que tenemos que vivir, a no detenernos. A final de cuentas, la sociedad es una sociedad dinámica, no es una sociedad estática, y probablemente pudo haber sucedido que simple y sencillamente hubiera determinaciones de políticas públicas que hubieran generado el que se hubieran perdido un año de educación, lo que hubiera sido muy grave, porque no es un año solamente, es prácticamente toda una generación. Este tipo de fenómenos obligó a las ocasiones buscar nuevas herramientas que nos permitieran el tener la comunicación directa con las personas, que en el caso del nivel educativo superior, como es el caso de la universidad, las personas que están estudiando una licenciatura, pero que no se circunscribe solamente a este fenómeno, sino que también abarca prácticamente cualquier grado de educación. Implicaría en muchos de los casos, y atendiendo a las diversas generaciones, el que pudiéramos entender precisamente el utilizar los medios de comunicación, las herramientas que hoy se tienen, porque hay generaciones que no las utilizan tanto, que no están tan acostumbradas. Hay generaciones, sobre todo las últimas generaciones, que ya tienen una dinámica muy importante respecto al entendimiento de las redes sociales, por ejemplo, o de herramientas como el Zoom que estamos utilizando en este momento, algunos otros como el Classroom, y algunos otros que también existen por ahí. Sin embargo, no siempre se preparó a quienes imparten alguna materia o una clase en cualquier nivel educativo a utilizar este tipo de herramientas. Entonces, resulta ser que estamos en un ensayo-error para que podamos generar condiciones adecuadas respecto a lo que sería
tema de la educación, Jorge. Claro. Licenciado, ¿usted cree que los maestros están preparados o estuvieron o los prepararon lo suficiente como para esta contingencia? No, Cintia, a ver, hay una realidad. Esto sucedió prácticamente de un día para el otro. Tiene que ver, obviamente, Correcto. con la toma de decisiones de las propias autoridades respecto a este tipo de fenómenos como es el confinamiento. Entonces, lo único que te dicen es, tienes que echar mano de esas herramientas que existen, pero que en muchas ocasiones, como no fuimos preparados, te pongo un ejemplo, dentro de las oportunidades que he tenido de estudiar más allá de lo que sería la licenciatura, hay materias que tienen que ver con el tema de la pedagogía. Entonces te enseñan los modelos, te enseñan diferentes técnicas para que puedas impartir alguna materia, pero nunca se tocó un tema como este. Es decir, no se había dado, por ejemplo, una clase en línea. Parecería que este tipo de situaciones eran de un futuro que todavía tendríamos que ver muy lejano, en donde hay actividades que se desarrollan desde el punto de vista laboral que desde hace algún tiempo sí se venían manejando, sobre todo entendiendo que las distancias respecto a las capacidades de las personas implicaba que fuese más fácil el que si tuvieras la necesidad de que algún ingeniero revisara algún tema en alguna empresa, pues bueno, había este tipo de conectividades. Entonces, en esos casos sí se preparaba. Pero en estos casos no, desgraciadamente no. Y me refiero a cualquier nivel de educación. Hoy vemos que, por ejemplo, en el caso de las primarias, pues un niño del primer año de primaria, pues difícilmente puede utilizar este tipo de mecanismos, este tipo de herramientas. Y en muchas ocasiones, desgraciadamente, ni siquiera los padres las conocían, como tampoco los maestros. Entonces, esta situación trae como consecuencia el que hoy se exploren nuevas formas educativas hablando de los temas a distancia. Es decir, tuvimos que correr alrededor de 10 años para ponernos al corriente respecto a este tipo de herramientas. No dudo que el día de mañana ya las maestrías, por ejemplo, o algunas licenciaturas no sea necesario el que lo hagas de manera presencial. ¿Por qué? Porque entonces estas herramientas que hoy tienes y que tuviste que aprovechar de manera muy rápida, pues el día de mañana sí sean una cuestión cotidiana. Hoy desgraciadamente no lo es. Correcto. Muy bien, licenciado. Disculpe, entonces quiero entender, vamos, antes de la pandemia, pues ya existían algunos modelos educativos, o no sé si llamarlo así, desconozco un poquito esa parte, en cuestión de decir, por ejemplo, como dice bien, las licenciaturas, lo que llaman, por ejemplo, licenciaturas ejecutivas y este tipo de cosas, en donde ya existía las clases en línea. Entonces estaba abocado única y exclusivamente a cierto sector, a cierta parte, y el modelo educativo, a otros niveles, no estaban preparados para esta situación. Fíjate que es muy interesante tu pregunta, Jorge. Y la verdad es que no es una cuestión sencilla, es una cuestión compleja, porque tendríamos que hacer una separación de lo que sería la educación en línea, como anteriormente la conocíamos, a este tipo de nuevas herramientas que tenemos. Trato de explicarme. Anteriormente te podías inscribir probablemente alguna licenciatura, circunscribiéndonos únicamente a las licenciaturas, alguna licenciatura en donde los trabajos, donde la relación que tenías obviamente con los docentes era prácticamente a través de una herramienta que hoy resulta ser muy simple, que era un correo electrónico. Te decían, vamos a analizar X tema, eran controles de lectura y las formas de evaluación era precisamente también de esa manera. Los exámenes podrían ser elaborados de esa forma, los controles de lectura se entregaban de esa forma, pero obviamente ese es un modelo que se utilizó sobre todo para aquellos casos en donde estábamos hablando de que quien tenía la necesidad de estudiar una licenciatura no es porque lo quisiese hacer de esa manera. Me explico. Los abogados, para que lo sean, más bien los licenciados en Derecho, para que lo sean, necesitan obviamente el obtener su título que los acredita como licenciados en Derecho, o los ingenieros como ingenieros, o los doctores como doctores. Y para el ejercicio de su profesión requerían obviamente, o requieren, de acuerdo a la ley de educación, tener una cédula profesional. Pero había muchos que de alguna manera se volvieron prácticos.
es decir, que tenían los conocimientos suficientes como para desempeñarse en alguna profesión, pero al no haber concluido sus estudios, pues se veían limitados. Entonces surgen este tipo de modelos educativos que, además de manera muy pronta, permiten la obtención del título. Ese es un modelo. A final de cuentas, ese es un modelo diseñado en donde se consideran diferentes aspectos. Este nuevo modelo que estamos obligados a aterrizar, a entender y a desarrollar, como lo serían las clases en línea de manera virtual, pues obviamente no estaba diseñado, no estaba considerado, no estaba planeado para que sucediera de esa manera. Y me refiero no solamente al nivel licenciatura, también a nivel media superior, a nivel secundarias y a nivel primarias. Este nuevo modelo obligó a tener, pues obviamente, una mayor apertura de temas que en muchas de las ocasiones no eran conocidos por maestros o por los propios alumnos, o incluso que tiene que ver hasta con limitaciones de carácter económico, por ejemplo, para alguien que no cuenta con una computadora o que no cuenta con conectividad de Internet, que ese es un fenómeno que también golpea mucho el tema de la educación. Por supuesto. Sí, de hecho es una brecha digital bastante que nos vino a pegar, ¿no? Vamos, como que en sí, yo creo que ni siquiera las empresas que prestan el servicio de internet estaban preparados también para este tipo de asunto, ¿no? Lo vemos ahora, que por ejemplo yo lo puedo experimentar aquí. Cuando quiero en las mañanas está saturadísimo, se va tardando bastante la parte ahí del internet, está muy lento y todo, entonces es una saturación por lo mismo, ¿no? Que vamos, prácticamente entre gente que trabaja, entre gente que estudia y todos los que utilizamos este tipo de tecnología, pues realmente estamos saturando las redes, ¿no? Ahora bien, para usted, licenciado, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas que vería ahora pues implementado en este nuevo modelo que pues se vino ahora sí que a meterse a sopetón y pues que nadie realmente está tan preparado para esto? ¿Cuáles le ve que sean las mayores ventajas, pero también las desventajas de estar por medio de estos medios digitales ahora? Fíjate que tocaste un punto que es muy importante. En el caso de las desventajas, obviamente al no estar preparados para llevar a cabo una educación desde esta perspectiva, pues trae como consecuencia que se traduzca en una desventaja. Y no me refiero solamente a la utilización de estos mecanismos, de una computadora conectada a Internet y etcétera, sino incluso a las redes o los vínculos que se tienen para la conectividad de Internet. De repente se vuelven complejos, porque como bien lo dices, estamos hablando de una persona que recibe educación en línea, sí, pero en una casa resulta ser que son 3 o 4 los hijos que tienen que estudiar, y entonces tienen que conectarse los 3 o 4 hijos para que puedan tomar sus clases. No, las bandas no permiten que pudieras tener una ágil utilización de este tipo. Claro. Ese tipo de situaciones. Las ventajas, la verdad es que sí ayuda mucho, porque en razón de esto que nos sucedió muy rápido, como bien lo dices tú, de sopetón, que es muy curioso, y voy a poner un paréntesis, espero que no se oiga absurdo, pero cómo la ficción de repente nos alcanza y nos rebasa. Había una caricatura que llamaba mucho la atención, que eran los supersónicos. Sí. Esto ya ocurría en los años 60, 70, cuando decíamos, no, estas cosas no pueden llegar a suceder. Pues hoy son reales. ¿Qué es una ventaja? Que puedes utilizar estos mecanismos en cualquier etapa de la educación con gente que tiene mucha capacidad y que a veces no puedes estar presente en una conferencia, en un debate, en una discusión, o que puedas tener una interrelación con gente, no solamente de tu municipio. Yo con mis muchachos, con los alumnos me conecto sin ningún problema, pues están aquí en San Juan. Si hubiese algún tema que se tuviera que explorar con un maestro que tenga una gran capacidad y que sea difícil que pudiera venir a dar a impartir alguna clase, pues este tipo de condiciones seguramente ayudarían mucho.
Hoy vemos que en todo caso me puedo inscribir en una licenciatura o en algún posgrado, eh, viviendo yo en Ojoagua, San Juan del Río, donde está su casa, y tomando las clases en la Sorbona en París, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones que hay. Tenemos un problema, no estamos tan preparados, luego entonces, ni quienes imparten las clases, ni quienes las reciben. De repente nos damos cuenta que a final de cuentas los propios muchachos se distraen con cualquier cosa, entonces cambia la dinámica de la impartición de las clases. ¿Por qué? Porque tienes una persona que está frente a un monitor, pero que realmente no sabes qué es lo que está haciendo del otro lado, ¿no? O está distraído, o ese tipo de cosas que merman mucho el tema de la educación, lo que no ocurriría en el caso de las clases virtuales. Otra desventaja, y atendiendo al nivel educativo del que hablamos, pues obviamente, por ejemplo, en el caso de los niños o de los jóvenes, ¿qué es lo que necesitan? Interacción con gente, con sus pares, es decir, con gente de su misma edad. El que no puedas estar aislado siempre y que digas, bueno, tengo la capacidad de entender muchos de los conceptos que me explican, pero me faltan esos otros alicientes que implican un sano desarrollo y crecimiento de los menores o de los propios jóvenes, o en el caso de las universidades, que mucho ayuda, sí, una clase, pero el debate que se da incluso después de la clase entre los propios estudiantes. Claro. Licenciado, ¿usted piensa entonces que los alumnos están siendo evaluados correctamente? A fuerza de ser honesto, Cintia, te podría decir que se hace un gran esfuerzo, seguramente por todos los docentes. Sin embargo, al habernos rebasado los tiempos, pues implica el que tengamos muy pocos métodos de evaluación de los propios muchachos. No es igual que hagas un examen oral, así como estamos platicando nosotros, o que utilices herramientas como el Classroom, en donde las preguntas son de opción múltiple, y que es muy curioso, los muchachos hoy son muy tecnológicos, e incluso han llegado a descifrar las respuestas en un examen, pues no te ayuda mucho, ¿no? Copias un examen de manera distinta como lo hacías antes en un papelito, ¿no? Hoy tienes nuevas herramientas. Entonces, como no estábamos preparados para este tipo primero de impartición de clase y después de evaluación respecto a las clases, pues obviamente habría que, y seguramente está sucediendo, sobre todo con aquellos que se dedican a la investigación, a perfeccionar algunos modelos educativos que te permitan una verdadera evaluación. Usted, a su punto de vista, ¿cree que este ciclo escolar está perdido para los jóvenes a nivel? No, no consideraría que está perdido. Yo creo que depende mucho, sí, del valor que le des como docente y sobre todo el que concientices a aquellos que reciben la educación. Me refiero a cualquier nivel educativo, a que los concientices, a que no se trata de que yo dé una clase y que tú la escuches, se trata de que tú aprendas. Entonces, si se busca la concientización, pues desde luego que se pueden aprovechar este tipo de conocimientos. ¿Tiene fallas? Sí, desde luego. Sería absurdo decir que no. Sería querer tapar el sol con un dedo. A final de cuentas, no es tan sencillo, pues. No hay mucho que pudiéramos estar considerando para mecanismos, por ejemplo, de evaluación. Por ejemplo, yo en lo personal hago mis exámenes orales, en donde en atención a lo que yo imparto, pues permite mucho el debate, el razonamiento, más que el hecho de que yo les diga, a ver, dime el concepto de derecho. Pues ya no me interesa tanto que me digas el concepto del derecho, sino que razones qué es el derecho. Como seguramente un ingeniero tendría que hablar de mecánica de suelos, pues bueno, que razonen ese tipo de cuestiones, ¿no? Hay otras materias que son muy técnicas, como la contabilidad, que dices tú, bueno, allí es práctica, sí, que los conocimientos de las teorías, pero es mucha práctica. La medicina, pues no se diga, ¿no? O sea, es atendiendo a el tipo de educación, el tipo de preparación, en el caso de las licenciaturas, o en donde en razón, por ejemplo, de la media superior, de los jóvenes de preparatoria, que por su propia naturaleza y su edad, pues son más movidos, vamos a decirlo así, más inquietos, pues se buscan otros mecanismos, ¿no? Si la pedagogía te hubiese enseñado a utilizar este tipo de herramientas, pues con toda seguridad te diría,
lejos de que sean malos o que se piense que es un año perdido, pues podríamos decir fue un año que se aprovechó. Licenciado, ¿usted considera entonces que estando dentro de la aula y ahora por medio de esta parte digital, cambia mucho el concepto o la absorción del conocimiento? Porque, vamos, a veces estando en la aula, perdón, y frente a frente, a veces hay cosas que no entendemos y hay veces que nos lo quieren explicar de una u otra manera, y aún así nos vienen, no entendemos a veces conceptos, ¿no? Es muy difícil, yo creo que el estar todavía impartiendo una materia con una cámara, con no sé cuántos alumnos, ¿qué tanta es la absorción que pueda tener ese alumno? O sea, si hay una variación, ¿usted ha notado que hay alguna variación? Digo, yo sé que depende de cada quien, ¿no? De lo que quieras aprender y esa parte, pero yo creo que sí cambia. No sé cuál sea su concepto de esto. Desde luego, Jorge, desde luego que cambia. Y te puedo hablar de experiencias personales en donde yo puedo decir que pienso que la clase fue perfecta, porque todo el mundo estaba de frente a mí y los tenía más cerca de lo que los puedo tener en un aula de clases. Sin embargo, bueno, los distractores que tienen, obviamente que uno no llega a percibir. Yo puedo ver si el muchacho está platicando, si el muchacho viene cansado, si está disperso, lo percibo de manera directa en un salón de clases. Aquí a través de una cámara, no, por eso hablaba yo mucho de buscar la concientización. El debate no es lo mismo que se dé en donde tienes una pantalla con 40 muchachos, en donde no permite mucho ese tipo de interacción que ayuda muchísimo cuando los tienes de frente. Sí es complicado, sí es complicado. Y debo de insistir, es complicado porque no se analizaron estos mecanismos de impartición de clase para generar modelos educativos que te permitieran utilizar de manera adecuada. Vamos, es tanto como que tienes que dar una clase de esta manera porque es la única manera que lo hay. Pero no hay esa... los que están en primaria, pues obviamente no entienden ese tipo de cosas, los de la preparatoria tampoco, en la universidad tampoco, simple y sencillamente dicen, te conectas y escuchas. Y escuchas si quieres escuchar, porque seguramente todos están oyendo, pero pocos están escuchando. Y pocos pueden llegar a analizar ese tipo de cosas. Correcto. ¿Usted considera que a cierto nivel, entonces, digo, es como bien lo dice, ¿no? Hay a cierto nivel que pues ya tenemos un mayor nivel de conciencia de decir, bueno, pues esto es para mi futuro y si no me aplico, pues no voy a aprender mucho, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es, para todo eso, habría como esa brecha de decir, a ver, como que de nivel, no sé, de preparatoria, bachillerato a universidad, sí es conveniente o sí pudiéramos continuar con este modelo educativo y más abajo no, por el nivel de conciencia de que todavía son inquietos en secundaria y todo esto. Mira, yo creo que son diferentes factores. Aquí estamos hablando única y exclusivamente del factor de la educación como mecanismo de aprendizaje o enseñanza-aprendizaje. No creo que en algunos niveles, sobre todo lo que es la primaria, la secundaria y desde luego la propia preparatoria y hasta cierto nivel de la licenciatura, no creo que nunca pudiera desfasar la utilización de este tipo de herramientas como lo que serían las clases presenciales. O sea, aquí tiene que ver desde lo que no es sano, por ejemplo, que un niño esté permanentemente en su casa, que no es sano que vea a sus compañeros a través de una pantalla, que no es sano incluso para las cuestiones de interrelación familiar, que está la mamá presente y llama mucho la atención, de repente por allá la mamá se enojó y se oyó el grito o ese tipo de situaciones. Es lo que vivimos el día de hoy. O sea, la clase presencial siempre va a estar por encima de la educación en línea. Y sí, considero, al igual que tú, que en determinados momentos de tu vida académica sí pudiese ser muy adecuado. ¿Por qué?
porque cuando entras a la universidad todavía los papás te mandan y están al pendiente de ti en muchos de los casos. Cuando terminas la universidad ya es una decisión única y exclusivamente tuya el darle continuidad a tu educación. Y ahí ya no importa lo que te digan, más bien es lo que te inculcaron y obviamente el hambre que tienes de obtener mayores conocimientos. Claro. Hoy, anteriormente tenías secundaria y no pasaba nada, tenías un trabajo. Subió y hoy si no tenías después preparatoria, no podías obtener un trabajo. Después la licenciatura, hoy vemos jóvenes de 30 años que tienen 2 maestrías, por ejemplo, ¿no? Claro. Y que nadie los obligó. Estos muchachos que podrían decir, bueno, ya me quedó chica X universidad y hoy quiero estudiar una maestría en algún otro lado, pues aprovecho este tipo de herramientas, ¿no? Y ahí no me voy a distraer con un monitor, voy a estar muy al pendiente de tener un buen docente conectado en línea, ¿no? Licenciado, ¿usted cuándo cree que estarían de regreso ya presenciales los alumnos? Pregunta complicada. Es un tema multifactorial. O en algún momento se dijo que para el mes de abril ya las clases iban a ser presenciales. Sin embargo, bueno, no se tomó esta decisión. De repente es mucha la responsabilidad de nosotros mismos porque no acatamos las indicaciones de las propias autoridades y no nos cuidamos, Cintia. Es una realidad. Hoy venimos de un periodo vacunal en donde la gente siguió saliendo, lo que puede implicar en un momento dado el que se amplíe o incluso hasta que pudiera llegar a subir, no lo sé, pudiera llegar a subir otra vez de nivel el semáforo, lo que traería como consecuencia que no fuese en este ciclo escolar cuando pudiera retomarse la idea de que las clases pudiesen ser ya presenciales. Me costaría trabajo, mentiría si te dijera yo en 2, 3 meses. Es una situación que depende de muchas cosas, ¿no? Bueno, voy a dar lectura a una pregunta que nos envía Luis Igmar Alonso. Se saludo, licenciado José Manuel. Los retos educativos frente al COVID-19 parten en 2 sentidos. Primer reto de la educación en línea ante una sociedad que mayormente vive con 2 salarios mínimos para mantener una familia, que van en escuelas públicas y que esa gran parte de la población no tiene la herramienta para la conectividad. Entonces, más bien dicho, creo que está haciendo un comentario más que una pregunta. Entonces, es lo que referíamos hace un momento, ¿no? Que no todos tienen el acceso realmente a esta parte, a esta situación de la conectividad, ¿no? Que eso también es un factor. Vamos, y ya lo veíamos, como había mucha gente que se tenía que incluso, se tiene que trasladar caminando para llegar a veces a la escuela, a la aula. Ahora imagínense si no tiene, por ejemplo, luz, es muy complicado todavía esta parte de poder llegar a la educación al 100% a toda la gente, ¿no? Sí, desde luego, yo coincido, ¿eh? O sea, a final de cuentas, y debo de ser reiterativo, y perdón que así lo diga, es un tema que no se contempló, que no se pensó que llegara a suceder, cuando menos no en este momento. Probablemente se hubiera considerado si el llevarse a cabo pues no solamente el tema de la educación, sino incluso también el tema laboral, ¿no? Desempleo, sobre todo. Usando expresiones norteamericanas, el llamado home office, pues bueno, hay ocasiones en donde es perfectamente válido, incluso en los medios de comunicación, como en el caso de ustedes y de muchas otras plataformas, pues obviamente permite el que haya ese tipo de cercanía con muchos actores en diferentes áreas del conocimiento, o de la política, o de la sociedad, o de la religión, en donde ya no necesariamente tienen que ir a un estudio para que puedan expresar sus ideas o para que puedan hacer del conocimiento de la gente aquello que a la gente le interesa. Pero el tema educativo nos rebasó. Y estoy completamente de acuerdo con la persona que hace el comentario. Perdón, se me fue su nombre, una disculpa. Yo vivo en una comunidad y obviamente me doy cuenta de primera mano, vamos, no es que me lo platiquen, ¿no? En donde sí hay muchas familias
que desgraciadamente no cuentan con las herramientas mínimas indispensables para el tema educativo. Y yo hace rato decía, bueno, pues una familia tiene un hijo en primaria, o 2 hijos en primaria, otro en secundaria, ya son 3, pues probablemente tengan una computadora, tal vez un teléfono, pero no van a tener 3, y probablemente ni siquiera tengan internet. Entonces, estos nuevos retos implican políticas públicas que permitan de alguna manera el que sí se dote de infraestructura para que pueda ser aprovechada al 100% este tipo de herramientas. Claro. ¿Cómo le exijo yo a un muchacho? Perdón, Sí, ¿cómo no, le exijo no, yo a un muchacho si como bien lo dices, vive a 2 horas del centro educativo, en donde no tiene transporte y la verdad, lo más que tiene es luz, no tiene conectividad a internet, ni tiene los recursos para recargar de datos a su teléfono y poder tener una clase, ¿no? Probablemente ni siquiera lo que ganen los papás les va a alcanzar para ese tipo de cosas. Esos son precisamente los retos que se tienen que considerar para esta nueva normalidad. Porque es curioso, así se le ha venido denominando, la nueva normalidad. Es tanto como que te digan, así va a ser de aquí para adelante. Claro. Ojalá y no. Claro, sí, no. Licenciado, una pregunta. ¿Cuál sería ¿Perdón? el reto principal a ser, según su punto de vista personal de usted? Tendríamos que partir de la base que esto no puede ser permanente, no es sano, no le ayuda absolutamente a nadie. En diferentes etapas, en diferentes momentos de la vida educativa de una persona. Lo que sí es una realidad es que este tipo de situaciones, como el tema de la pandemia del COVID-19, o como en su momento ocurrió con el H1N1, que también fue un problema dramático, tal vez no tanto como el COVID, pero lo que nos dice es que son cosas que Dios quiera y no vuelvan a suceder, pero que no estamos exentos de que no vuelva a suceder una situación de esta naturaleza. Entonces, que no tengamos que vivirlo como lo vivimos ahorita, Cintia. Que no sea un tema de ensayo-error, que no sea un tema de que, a ver, ya esto no funcionó, a ver, lo cambiamos, sino que se tenga la sensibilidad en materia educativa para poder considerar que Dios quiera, vuelvo a insistir, que si vuelve a suceder esto, se tengan sí las herramientas, sí la infraestructura, sí las condiciones de preparación de los propios docentes para poder impartir una cátedra, sí de una educación que tenga que ver incluso con cuestiones formativas desde el propio hogar, en donde los padres concienticen a los hijos que esto está sucediendo, que ojalá y mañana acabe, pero que puede llegar a suceder de nueva cuenta, y que se tome conciencia de ese tipo de cosas. De nada va a servir si no generamos las condiciones para que eso ocurra. De nada va a servir si encontramos colonias o comunidades en donde lo más que tienen es luz, pero cero conectividad. De nada va a servir el que hablemos de temas de evaluación cuando no podemos ser empáticos con la gente y decir, bueno, a mí no me interesa si no te conectaste o si no estuviste presente en las clases, pues estás reprobado. Digo, son situaciones que muchas veces no se quieren decir, pero que existen, ¿no? Hay escuelas escuelas rurales, donde ¿cómo vas a tener que evaluar? Pues es un verdadero problema. Entonces, primero tienes que abatir ese tipo de rezagos para poder generar esas políticas de educación y los mecanismos de enseñanza-aprendizaje. Claro. Sí, no, y es un tema de no acabar, ¿no? Digo, si así, a nivel, sin pandemia, y esto era complicado cubrir el 100% de todos los lugares donde se tiene que prestar la parte de educación. Ahora en esta parte cuestión digital, sobre, como bien dice, ¿por qué no tienen una computadora? Porque a lo mejor tienen luz pero no tienen el servicio de internet, porque muy probablemente no nada más sea uno, sean 2 o 3 los que tengan que estar ahí. Pues si estamos hablando que no tienen para una computadora, pues mucho menos para 3, ¿no? Entonces es un tema bastante complejo, como bien lo dice, que no estábamos preparados. Ahora bien, esta parte, ¿qué le pudiera o qué le está dejando a usted como esta parte de decir, como un nuevo reto para personal, digámoslo,
¿Cuál fue su reto personal? Voy a replantear mi pregunta. ¿Cuál fue su reto personal de usted con esta situación digital? Desde luego que adaptarme, Jorge. Desde luego que adaptarme. ¿Por qué? Porque son generaciones distintas. Las generaciones actuales ya están muy identificadas con las redes sociales, con el uso del internet, con el uso de las computadoras. No quiere decir que yo no supiera usar el internet o las computadoras, pero no para este tipo de situaciones, ¿no? Claro. Es decir, si vas modificando o tienes que ir modificando, porque es un tema de responsabilidad para quien imparte alguna clase, tienes que ir modificando si ese modelo educativo, perdón como lo expreso, como Dios te dé entender o a como a ti te funcione. Claro. ¿Por qué? Bueno, pues en las clases de pedagogía nunca se tocaron temas como estos. Claro. Entonces, bueno, pues se tiene que generar alguna situación que te permita el que llames la atención de los muchachos, el que sí tomen conciencia a ellos, y obviamente en un paso posterior, un tema indudablemente de reforzamiento. ¿A qué es esto? Tienes que redoblar esfuerzos y decir, bueno, esto se vio el semestre anterior, y en teoría ya no tendría que repetirlo. Pues hoy lo tengo que repetir porque tiene que haber un engarce, un enlace con lo que vas a ver de manera posterior, claro, porque todo es sistemático. Entonces, bueno, este tipo de situaciones sí te obligan que primero te adaptes, que fue uno en lo personal de los principales retos, y digo, lo veo incluso con mis compañeros, claro, o con algunas otras profesiones, en donde hay gente que se negó al uso de la tecnología y hoy está sufriendo mucho más que yo o mucho más que otros y que dice, bueno, pues que no sirve. Independientemente a que sirva o no sirva, debemos de llevar a cabo lo que podamos hacer respecto a la encomienda que tenemos, que a final de cuentas es enseñar. Ok, muy bien, licenciado. ¿Usted quiere cerrar con algún comentario por último que nos pueda dar? Sí, en principio, Jorge, Cintia, Jorge, primero las damas. Claro. El que tomemos conciencia, docentes y alumnos, de esta nueva realidad que estamos viviendo, que es por cuanto ve al proceso enseñanza-aprendizaje, que las autoridades tomen conciencia de situaciones reales que estamos viviendo y que puedan adaptar políticas públicas que permitan realmente el decir, bueno, esto es lo que estamos viviendo, cómo estoy contribuyendo para que nuestros niños, para que nuestros jóvenes, para que están dando después de mucho esfuerzo y poder tener una preparación académica, no se queden truncos, no generen situaciones que los limiten en su desarrollo profesional y desde luego su desarrollo. Te agradezco mucho, Cintia, Jorge, por el espacio. Muchas gracias, licenciado, por aceptar la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Así es, licenciado, pues muchísimas gracias de verdad por habernos aceptado la invitación y tocar este tema que vamos, a pesar de que pues ya tenemos prácticamente un año y cachito, pues seguimos y yo creo que pues va a seguir todavía un ratito más. Entonces pues hay que ver y hay que adaptarse nuevamente a esta situación, tanto alumnos como maestros, como pues toda la gente que esté involucrada en esta parte de la educación. Entonces sí es un tema complejo, pero bueno, pues ni modo, como dicen, hay que irse adaptando a los cambios. Entonces, pues bueno, yo le agradezco muchísimo, Cintia, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo aquí transmitiendo y trayéndonos invitados de este calibre para que pues nos vayan hablando y nos vayan expandiendo un poquito más las situaciones más reales que se están viviendo en esta situación. Pues bien, yo me despido, esto fue JHG Radio. Ya saben, cuídense mucho, hagan deporte y hasta la próxima. Acabas de escuchar el podcast de JHG Radio. Hasta la próxima. Porque queremos una radio abierta e independiente. JHG Radio. Transmitiendo desde Querétaro, México, para el mundo. Vive y siente la radio por internet.
JHG Radio sin compromisos.